Si estás luchando por mejorar tus ilustraciones digitales, probablemente estés cometiendo estos errores. Igual que yo hace más de 10 años, cuando recién empezaba. Y hoy lo que te quiero mostrar es cómo evitar quizás estos primeros tropiezos que se pueden llegar a tener. Así que si estás listo para dejar de estancarte, quédate, porque en este video vamos a cambiar un poco la forma de cómo ilustrar o cómo es que yo cambié mi forma de ilustrar. Te cuento, hace más de 10 años que hice esta ilustración. Apenas estaba empezando a meterme en este mundo. Este es un ejercicio que hice de alrededor de 40 minutos. El video crudo está reducido a 20, así que calculo que habrá sido el doble de tiempo. Como lo hice hace más de 10 años, no recuerdo cuál había sido el tema. Obviamente no es perfecta, está llena de errores y por eso la considero también una buena forma de aprender sobre un proceso de ilustración. Así que vamos a desglosarla, a ver qué hice bien, qué hice mal y qué es lo que puedes usar para mejorar tus ilustraciones. El primer error que veo acá es que no hice bocetos previos. Directamente me mandé a dibujar algo que seguramente tenía en la cabeza. Lo bueno que sí tuve en cuenta fue el tema de los planos. Fíjate que hay mínimo 4 niveles de plano en esta ilustración. Ya de por sí tenemos el primer plano, que es ese bloque negro, tenemos un segundo, que es el árbol grande del medio, que llama más la atención, y después los que siguen atrás son planos, bueno, que ayudan a la profundidad. Y este es el problema al no tener un boceto previo, unos thumbnails, mínimos bocetos, mínimos sketches, es que voy a estar viendo qué hacer con este personaje, dónde ponerlo, dónde no, moviéndolo de lugar, transformándolos, y eso por lo general genera una pérdida de tiempo muy grande. Si uno lo hace en miniaturas o en bocetos pequeños y más o menos ya sabe cómo va a ser la composición, luego al final el trabajo de line work o de detalles va a ser más simple, más ameno. Fíjense cómo vuelvo el primer boceto y trato de arreglarlo y ver cómo funcionaría, pero esto se hubiese solucionado si hubiésemos hecho una evaluación previa de lo que queríamos hacer, qué queríamos contar, ¿no? Otro error que veo en este momento es esta parte. Fíjense cómo esto queda todo muy, muy pegado. Es como si fuese todo un bloque solo, pero bueno, veremos más adelante, seguramente lo voy a cambiar. Algo interesante ahí es que fíjense que puse un degradé de un color a otro color, de un frío a un cálido. ¿Cómo es que ya más o menos me di cuenta de ese error de no haberlo bocetado? Entonces a la hora de colorearlo busco armar una paleta general que sea básica, 3 colores, básico, no irse a una complejidad de colores tan grande. Después sí, después cambiamos. Otro problema que hay acá es no haber separado bien en capas. Si ves ahí al costado, en esta sección donde están las capas, solamente tenemos el fondo en un lado, el árbol que está enfrente al logo y al personaje principal, no sé qué será este de 2. Esto es un gran problema, ¿por qué? Porque sucede lo que se está viendo ahora, que tengo que borrar lo que está adelante para hacerlo de atrás y después volver a hacer lo que está adelante. En cambio, si lo tuviésemos separado en capas, ponerle 3, 4 capas como para poder diferenciar un poco las distancias, las profundidades, eso hubiese sido lo ideal. Pero bueno, y hablando de hace más de 10 años, cuando recién estaba empezando, es más, no sé qué tipo de Photoshop será este. Estoy entreteniéndome mucho con los detalles, cosas que quizás no debería ser muy necesario en esta etapa porque no he definido a los personajes principales todavía. Pero bueno, el fondo no está quedando mal, tiene buena profundidad, se nota la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, con que el lado izquierdo es un poco más tenebroso y el lado derecho tiene un poco más de, como tiene luz, tiene más calidez, más seguro. Si bien esta zona en la derecha es una zona en la que podemos llegar a interpretar como un intento de separar planos, al ser tan recto puede llegar a generar un corte demasiado brusco. Hubiese estado mejor puesto en diagonal o quizás otro objeto distinto para poner un poco de variantes o variar un poco la escena y que no sea solamente estos árboles serpentosos. Pero bueno, fíjense que al tener una capa separada, plano del árbol, es mucho más simple editarlo y no andar rompiendo lo que está adelante o atrás. En este caso, bien haber usado el lazo para hacer el contorno o la base de color. Fíjense que es algo positivo esto. Estoy bloqueando los transparentes para poder pintar en general al logo y después lo saco. Otro detalle que en este momento no llegamos a ver es que el logo tiene el mismo valor que el resto del fondo.
como que no estoy pensando en separarlos en este momento. Más adelante va a haber una separación gracias a las luces, pero bueno, esto es algo que habría que tenerlo pensado primero. Un punto muy crucial y plenamente positivo es haber usado esta figura tan pequeña, tan chiquita de la Caperucita Roja, que bueno, sería la historia que está contando esta ilustración, Caperucita Roja y el lobo, como un foco de atención muy grande. ¿Por qué? Por todo verde, todo azulado, todo verde, todo frío, y el punto rojo ahí en ese cuadrante. Y otro detalle, el punto rojo del ojo del lobo. Eso tendría que haber sido un poquito más llamativo. Un detalle que tienen que tener en cuenta acá es el siguiente. Fíjense que yo estoy trabajando sin la capa del árbol que está enfrente. Eso quiere decir que estoy teniendo presente que ciertas zonas van a ser tapadas por el árbol y no estoy rompiendo de última el árbol de adelante para poder pintar lo que está debajo, que sería el lobo. Entonces, eso es algo que en un principio quizás uno no se da cuenta, pero son detalles que ayudan un montón. Pensé que ahí cometí un error. ¿Te das cuenta? Me puse a pintar el fondo sobre el personaje. Eso también es algo que a veces tenemos que estar atentos a que no ocurran esas cosas. Usar texturas de pinceles para dar un poco más de credibilidad al fondo es algo muy común que todavía sigo usando. Seguramente todo el mundo lo hacía. Fíjense que todo es mancha, todo es mancha, todo es mancha, todo es mancha. Wow, tenía ese pincel en ese momento. Todavía lo sigo usando. Bien. Creo que en este momento me estoy dando cuenta de que quizás el personaje está siendo muy opacado por el fondo, así que en este momento estoy aclarando o quizás dándole más detalles, pero aclarando el fondo un poco. Bien, en este momento se ve claramente la búsqueda de una diferenciación entre lo que es la zona más cálida del bosque y la zona más fría del bosque, donde sale el lobo a donde está Caperucita. Esto es muy importante cuando vas a hacer una ilustración, es tener en cuenta qué es lo que estás contando, qué es lo que estás relatando con la ilustración. No solamente un detalle o darle detalles a algo, sino tratar de contar algo, no solamente de poner detalles así porque sí. Siempre tuve un problema muy grande y era el tema de los negros, de los oscuros. Oscuros son mortales. El negro y el blanco nunca deberían estar presentes en una ilustración. Siempre debería haber color. Es más, bueno, desde hace bastante tiempo lo que hago es hacer un testeo de niveles. Antes de entregar el trabajo, hago un testeo de niveles. Que nunca los niveles estén al puro negro ni al puro blanco. Por lo general le varío más que nada el negro para que no se pierdan muchos detalles. Pero eso es porque va a impresión. Si va a digital, se puede mantener un poco más los negros. Ahora la ilustración presenta un poco más de distinción entre el primer plano, el segundo y el tercero. Si bien yo hubiese reforzado en esta zona de acá, bueno, incluso también acá, hubiese reforzado la separación de planos, haberle hecho un degradé con un filtro de luz, como para separar un poco el primer plano del árbol de lo que es el lobo, y a su vez el lobo de lo que es el plano de atrás. Luego a tener en cuenta es que esta línea que cruza acá de luz nunca va a ser perfectamente recta. No es que acá atrás va a tener esta dirección y en el personaje va a tener el mismo corte. Quizás en el personaje tendría que haber estado un poco más adelante el corte de la luz, como para que se note que está en otro plano, distinto al del fondo. Son detalles que hacen a la credibilidad de la ilustración también. Fíjense ahí cómo me doy cuenta de que esa raíz de ese árbol estaba compitiendo mucho con el personaje, entonces la eliminé. Fíjense cómo la pata de atrás se nota que es parte del personaje porque está diferenciado el nivel del fondo de lo que es el personaje. Se nota bastante más ahora que lo que se notaba antes. De todas maneras sigue teniendo ese problema de profundidad en la zona de la pata trasera o la parte trasera del lobo. Estos detalles mínimos de flores, si bien parece como si fuesen agregados porque sí, en realidad no, porque es lo que viene juntando Caperucita. O sea, Caperucita viene en el bosque distraída juntando flores, entonces hacen parte de la ilustración, no están puestas porque sí. No me acordaba de ese detalle de que le había dicho, vamos para atrás. Creo que es por acá. Este detalle, si bien no se nota, creo que sería algo así, ¿no? Pero bueno, obviamente que esa señal no debe ir en una ilustración, quizás que sea para niños. Y bueno, esta fue la primera ilustración que tengo en video. Y me parece que tiene un montón de cosas positivas y un montón de errores, no negativos, sino que son errores que ayudan a progresar. Son cosas que en el tiempo he mejorado, he sabido descubrir
he sabido modificar, arreglar, mejorar, y eso es algo súper positivo dentro de lo que es esta ilustración. Yo siempre te voy a recomendar que hagas este tipo de videos, no para que los expongas, simplemente para que los puedas analizar en un futuro. No te digo 10 años en el futuro, 12, porque fueron más de 10. Pero sí para ir viendo en qué te fuiste equivocando o en qué no, y saber que estuviste subiendo peldaños para poder llegar a ilustrar como ilustrás en el momento que estés revisando el video. No te olvides que este video en crudo va a estar gratuitamente en Gumroad. Lo voy a subir ahí. Y también va a estar en Patreon para todos aquellos que quieran apoyarme con una membresía la mínima, porque Patreon no me deja subir nada gratis. Pero bueno, si me quieren dar una mano, bienvenido sea, obviamente. Enlaces en la descripción. Y si este video te ayudó, te gustó, te dio algo de inspiración, crees que le pueda llegar a servir a alguien que está avanzando en su ilustración y que puede llegar a serle de utilidad algo de esto, no olvides darle like, campanita y dejarme en los comentarios qué error vos crees que cometías y que ya no lo cometés más y que eso te diste cuenta y ahora lo asimilaste y te ayudó a crecer un poco más. Te leo y nos vemos en el próximo video.